Pueden tomar asiento, bienvenidos en esta todavía mañana de domingo. Qué rico verlos, qué rico estar acá con ustedes y qué rico continuar con nuestra serie de salud mental, Descansa tu mente. Hoy culminamos esta serie, este es el último domingo que tenemos de esta serie de salud mental que empezamos el fin de semana pasado. Estuvimos con Marcela Díaz, quien estuvo en el taller del sábado pasado. Creo que fue de gran bendición para todos nosotros. Nos dieron muchas herramientas y mucha información de cómo manejar estos temas de salud mental. Tuvimos el taller el sábado, el domingo Marcela también estuvo con nosotros acá trayendo la palabra, y el jueves y el viernes de la semana pasada el grupo de líderes y personas que están liderando grupos de vida tuvimos también un entrenamiento de 2 días de cómo manejar temas de salud mental, porque creemos que es importante. La mente juega un rol importantísimo en el desarrollo de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra relación con Dios, en el desarrollo de nuestro propósito, y es importantísimo que empecemos a controlar nuestra mente y a descansar nuestra mente. Así que esta semana terminamos esta serie. Digamos que esta serie que llevamos ya 5 domingos fue como el abrebocas, es el fundamento para lo que va a empezar en los grupos de vida. ¿Quién de acá ya está conectado a un grupo de vida? Ahí las fotos no dicen mentiras. Ya sabemos quiénes están conectados y quiénes no, porque salieron o no salieron en la foto. Qué interesante y qué bendición sería que ustedes se conecten entre semana en un grupo de vida, porque esta serie, interesante, el taller, buenísimo, nos dieron información, pero realmente ese es simplemente el abrebocas de lo que viene en los grupos de vida, donde realmente vamos a poder hacer preguntas, vamos a poder tener un diálogo, mesa abierta para hablar de estos temas que son importantes. Los temas en nuestra mente son importantísimos. Así que de verdad que les animo, hago la propaganda de los grupos de vida. Conéctese, porque realmente esto simplemente es el inicio de lo que vamos a empezar a manejar en los grupos de vida. Y la semana pasada Marcela habló de que muchas veces ella habló de sucesos, eventos, cosas que pasan en nuestra vida que no son planeados. ¿A quién aquí alguna vez le ha pasado algo que no planeó? Pasa algo y usted dice, pero esto no estaba en los planes. ¿Por qué está pasando esto? Creo que a todos nos ha pasado algo, ¿cierto? Algo en nuestra vida que no era parte del plan y que llega inesperadamente. Y muchas de esas cosas que pasan a veces son buenas y a veces son malas, porque también nos han pasado cosas inesperadas que no son parte del plan, pero que son buenas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a quién le ha llegado el que trabaja en ventas, por ejemplo? Una venta, un negocio que no se esperaba. ¿Quién se ha encontrado un billetico de $20 en el bolsillo que no se esperaba? Chévere, ¿cierto? Hace harto no me encuentro un billete en el bolsillo. O por ejemplo, por cierto, felicito a nuestro hermano Deiker y Aida, que nació su bebé Ailina. Una bendición no inesperada, digamos, pero es una gran bendición, ¿cierto? Un niño es una bendición. Y hay muchas personas que les llega de pronto, es un bebé, no era planeado, no era esperado, no era parte del plan. No es el caso de Aida y Deiker, era claro. Pero hay muchas personas que les llega y un bebé es una gran bendición. O una relación, hay personas que a veces no están buscando un novio, una novia, un esposo, una esposa. No es parte del plan, están enfocados en algo y de la nada llega una relación y no era parte del plan, pero qué bendición, de pronto era la persona que Dios tenía para ti. Así que hay muchas cosas inesperadas en nuestra vida que no son parte del plan, pero que son buenas, ¿cierto? Ante los ojos humanos. Pero hay muchas cosas que ante nuestros ojos humanos no son parte del plan, no son cosas que esperábamos, no son cosas que queríamos que pasara, y ante nuestros ojos son cosas malas y que tienen un contexto negativo en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Quién, por ejemplo, le ha pasado algo de que usted no era parte del plan, que perdiera su trabajo? Yo no creo que nadie acá se levante un lunes en la mañana y diga, a ver, voy a planear mi semana. ¿Sabe qué? Esta semana creo que dentro de mis planes va a estar que me echen del trabajo. Nadie hace eso. Nadie espera que lo echen del trabajo durante la semana, ¿cierto? Nadie espera llegar a su casa y estar atravesando un problema de pareja con tu esposo o esposa y divorciarse. Nadie espera eso, ¿cierto? Nadie espera la muerte de un ser querido. Nadie espera un divorcio. Nadie espera una enfermedad. Generalmente cuando nos hacemos exámenes médicos y vamos a donde el doctor, nos sacan sangre, muestras de todo, y cuando llegamos a la cita para que nos lean los resultados del examen, yo creo que nadie llega esperando un resultado negativo, un resultado malo. Todos llegamos esperando que los exámenes van a estar bien. Y cuando el doctor nos dice, no, desafortunadamente encontramos algo o los exámenes arrojaron esto, no lo esperábamos, no era parte del plan. Yo no creo que nadie planee enfermarse.
Llegan cosas a nuestra vida que son inesperadas, que no son parte del plan y que desafortunadamente están fuera de nuestro control. Hay tantas cosas en la vida que no controlamos. Y entonces el gran problema, y lo que hablaba Marcela el domingo pasado, es que empezamos a hacer preguntas. ¿A quién le ha pasado cuando llega algo inesperado que no sabemos ni siquiera cómo reaccionar frente a lo que está pasando? Y lo que empezamos es a preguntar, preguntar y preguntar y preguntar. ¿Por qué a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Será que estoy tomando la decisión correcta? Nos comparamos. ¿Por qué a los demás no? Porque yo veo que la vida de Pepinito le sale todo bien, compra casa, lo ascienden en el trabajo, tiene una excelente relación, los hijos le salen buenos, no está enfermo, y yo veo todos estos problemas que tengo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los demás no? Y entonces lo que pasa acá es que tenemos dos opciones. Y el título de la enseñanza de Marcela, si de pronto usted no vino el domingo pasado, les animo a que entren a nuestro canal de YouTube y vean la enseñanza del domingo pasado. El título era preguntar o responder. Frente a este tipo de situaciones tenemos dos opciones: o empezamos a llenarnos de preguntas o empezamos a tener una respuesta frente a lo que está pasando. Y la forma que yo lo veo es así: cuando preguntamos nos paralizamos y nos estancamos. No está mal de vez en cuando hacer alguna otra pregunta. Bueno, Dios, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué quieres que aprenda con esto que está pasando? Dame sabiduría para ver qué decisión debo tomar. Pero es un par de preguntas y no empezamos a cuestionar los planes de Dios. Cuando empezamos a cuestionar los planes de Dios y cuando empezamos a hacer tantas preguntas, nos paralizamos y nos estancamos y nos quedamos en el mismo lugar. En cambio, lo que debemos hacer es responder frente a la situación que está pasando en nuestra vida y seguir adelante. Por eso el título de la enseñanza de hoy es Sigue adelante. Hoy les animo, no sé qué está pasando en la vida de cada uno, conozco algunos procesos que viven algunos de ustedes, porque me cuentan, porque me comentan lo que pasa en sus vidas, pero hoy les animo, no sé qué esté pasando, pero sigue adelante hacia lo que Dios tiene para tu vida. Ojo, aquí puse una anotación: para poder convertir los sucesos de nuestra vida en procesos, hay una gran diferencia entre un suceso y algo que pasa inesperado en mi vida, y otra cosa muy distinta entre que pase algo y eso se convierta en un proceso en mi vida. Para que los sucesos de mi vida se conviertan en procesos, tenemos que responder y no preguntar tanto. Empecemos a responder. Dejemos de preguntar tanto por qué a mí, para qué, y empecemos a tener una respuesta frente a lo que está pasando. Queremos que todas las cosas y todas las respuestas tenerlas inmediatamente, y no avanzamos porque no encontramos la respuesta. O no encontramos respuesta o no es la respuesta que queremos, porque esa es otra opción. A veces lo que está pasando, preguntamos, obtenemos una respuesta, pero desafortunadamente no es la respuesta que yo quiero, porque no me agrada, porque es incómoda, porque no me gusta. Y yo creo que muchos de nosotros acá tenemos muy claro que Dios tiene algo para nuestras vidas, que tenemos que hacer algo, pero como no es la respuesta que yo quería. Voy a poner un ejemplo: el perdón. Señor, ¿qué debo hacer con esta situación? ¿Qué debo hacer con esta situación de un hermano que me ofendió? Tengo problemas en el trabajo, tengo una mala relación con esta persona. Y Dios te responde: perdónalo. Pero como no me gusta la respuesta, digo, bueno, no sé, sigo en oración. Voy a seguir orando por esta situación, voy a seguir orando por esto que estoy viviendo. Y es muy clara cuál es la respuesta. Y Dios está diciendo: hace esto, da un paso adelante, sigue adelante. Pero nos paralizamos y nos quedamos congelados, quietos en el mismo lugar, preguntando y preguntando y preguntando qué hacer, cuando la respuesta está al frente nuestro. Bueno, ¿qué tal si me acompañan en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos de ser tu iglesia, porque podemos reunirnos, Señor, como un cuerpo, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, y para recibir esta palabra de parte tuya, Señor. Te pedimos que esto, Señor, esta palabra, Padre, entre a nuestros corazones como una semilla, y una semilla que dé fruto, Señor, una semilla que crezca, una semilla que la pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a preguntar menos y a empezar a responder, Señor, frente a los eventos que pasen en nuestra vida y convertirlos en procesos. Ayúdanos a pasar la página y seguir adelante. Te damos gracias, Señor. Quitamos toda distracción, todo estrés, toda ansiedad, toda situación que esté pasando en nuestras vidas para concentrarnos en tu palabra hoy, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, uno de los problemas más grandes que enfrentamos en la vida, y creo que para los que estuvimos en grupos de vida esta semana, hablamos del miedo y la preocupación. Uno de los problemas más grandes que nos afecta a nuestra mente es el no saber.
¿A usted alguna vez un amigo le ha hecho esto? Que le dice, te tengo que contar algo. Y uno, cuente. Y se arrepiente y dice, no, mejor no te cuento. Pero ¿cómo me va a decir eso? Ya me tiene que contar, lo lamento mucho. Si usted me dijo eso, ya me tiene que decir. A todos nos ha pasado, ¿o no? Y uno se pone hasta bravo, no. Me tienes que contar, ¿cómo así? El no saber, realmente nuestra mente empieza a funcionar y empezamos a crear escenarios y películas. El no saber las cosas es de lo que más afecta nuestra salud mental. Nos afecta enormemente cuando no sabemos, y entonces empezamos a hacer preguntas. Como no sé, hago preguntas y entonces me paralizo y me congelo y me quedo estancado porque o no obtengo respuesta o obtengo la respuesta que yo no quiero. Marcela habló del miedo, ¿se acuerdan? El miedo, de verdad que les animo, es que vengan, no es por hacer propaganda una y otra vez, pero conéctense a un grupo de vida. Estuvimos hablando del miedo y la preocupación. Esta semana vamos a seguir hablando del miedo y la preocupación. Es importante que se conecten porque el miedo nos paraliza. Cuando no tenemos respuesta nos da miedo, y la raíz del miedo es el no saber qué va a pasar. Para los que estuvieron en los grupos de vida hablamos de eso. Y vean, muchas veces tenemos miedo porque estuvimos hablando en los grupos de vida del matrimonio. Si estás teniendo problemas en tu matrimonio, te da miedo. Pero ¿saben qué realmente es el miedo de lo del matrimonio? No tanto el matrimonio, lo que da miedo es no saber qué va a pasar con mi matrimonio. Cuando tenemos problemas en las finanzas, lo que da miedo no es en sí las finanzas o la plata. Lo que da miedo es no saber qué va a pasar por las faltas de finanzas. ¿Será que perderé mi casa? ¿Será que voy a tener cómo pagar esto? ¿Será que mis hijos van a pasar hambre? Y entonces empezamos a crear este poco de preguntas porque no sabemos. El no saber genera miedo en nuestras vidas. Por eso cuando empezamos un proyecto, no sabemos qué va a pasar con el proyecto. ¿Quién acá alguna vez ha empezado un negocio de cero? Los que han empezado negocios de cero saben el miedo que se siente, el no saber cuando coges todos tus ahorros, los inviertes en un negocio y no tienes ni idea si el negocio va a producir o no. Causa miedo, temor, porque no lo sé. Ahora, si de pronto yo tengo claro y tengo la certeza y estoy seguro de que el negocio me va a producir, pues no hay miedo en meterse en un negocio, ¿cierto? Porque estoy seguro de que el negocio va a producir lo que tiene que producir. El no saber causa miedo en nuestras vidas y el miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza. Sentimos que no sabemos qué vamos a hacer. Y pongo el ejemplo del matrimonio. ¿Será que mi esposo o mi esposa va a cambiar? ¿Será que va a volverse? ¿Que nos vamos a reconciliar? ¿Será que él sí va a cambiar? Y nos causa miedo el no saber qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Y cuando tenemos que tomar decisiones y estamos en un camino, en un crossroad, ¿cómo se dice crossroad en español? Un cruce, y tenemos que hacer izquierda o derecha, nos paralizamos porque no sabemos qué hacer, porque no tenemos información, porque no sabemos, porque no tenemos respuesta, porque no tenemos la respuesta que queremos, y nos quedamos en la misma situación, estancados con el dolor, con la angustia, con preocupación y con ansiedad. Una situación terrible. El miedo causa todo esto que les acabo de decir, y este es el orden, así dice el orden de esta situación. 1, no sabemos qué va a pasar, y como no sabemos, preguntamos y empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Será que perdono? ¿No perdono? ¿Vuelvo? ¿Hago esto? ¿Qué estudio? ¿Empiezo este negocio? ¿Me cambio de trabajo? Empezamos a hacer preguntas, y como no hay respuesta, o como no hay respuesta que quiero, entonces estoy en toma de decisiones y no sé qué decisión tomar, y como no sé qué decisión tomar, siento miedo, y como tengo miedo, me preocupo, y como duro un buen tiempo preocupado y mi mente no descansa, me entra la ansiedad. Cuando me entra la ansiedad, me paralizo y no avanzo y me quedo estancado en el mismo lugar. Lo más peligroso para una persona que está con miedo y que está con ansiedad es quedarse atascada en el mismo lugar preguntando la misma cosa una y otra vez. Esto es gravísimo, súper peligroso. Quedarnos estancados en la vida es un gran problema, porque en medio de la lucha que podemos estar viviendo y en medio de nuestros problemas, nuestra mente no descansa. Estamos afanados haciendo aquí, haciendo allá, corriendo para aquí, corriendo para allá, y nuestra mente sigue activa y no descansa. Y eso empeora. La mente va empeorando. El tema de salud mental, nuestra mente se va desgastando. Los pensamientos nos desgastan, nos cansan. ¿Quién de acá alguna vez se ha sentido mentalmente desgastado? Yo he momentos en mi vida donde me siento mentalmente desgastado. Estoy cansado de pensar en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y me desgasto. Vean, hay algo llamado parálisis de análisis. No sé si alguien sepa qué es, pero la parálisis de análisis es el miedo a tomar una mala decisión.
Miedo a tomar una mala decisión. Y esto crea un bloqueo en mi mente porque no sé qué decisión tomar. Y la persona no toma ninguna de las opciones entre las que puede elegir, dejando que pase el tiempo y posponiendo la decisión. A veces cuando no sabemos qué decidir o no sabemos qué opción tomar, preferimos quedarnos estancados en el mismo lugar, viviendo la misma situación una y otra vez, y diciendo, ¿y ahora qué? Yo tengo un nuevo lema en mi vida, se los voy a compartir, es diciendo y haciendo, ¿cierto? Empecé a adoptar eso. Uno a veces dice tantas cosas. ¿A quién le ha pasado acá que habla con un grupo de amigos? Hagamos un viaje. Y se quedaban palabras, hagamos un viaje y nadie investigó, nadie miró los tiquetes, nadie miró los hoteles, nadie miró a dónde, a no ser de que sean Mauricio. Diciendo y haciendo. Y el ejemplo es, esto es la traducción. Para que sepan, la que empezó todo esto a empezar a traducir fue Nori. Y Nori hace un par de semanas, no, ya hace como un mes más o menos, vino a mí y me dijo, Esteban, ¿por qué no empezamos a traducir en la iglesia? Deberíamos tener, antes existían unos equipos, tocaba comprar como unas cosas que cada persona se ponía, cogía unos audífonos y podía oír la traducción. O sea, ella me dice, ¿por qué no buscamos la forma de traducir? Porque yo sé que a mis hijas les queda más fácil entender en inglés. Hay personas en la iglesia que solo entienden en inglés. De hecho, Naoki, el novio de Estefanía, ustedes de pronto han visto a Estefanía sentada y Estefanía le empieza a traducir a él mientras estamos en la enseñanza. Es incómodo para ella, de pronto incómodo para las personas a su alrededor. Entonces dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Y como adopté esta nuevo de es diciendo y haciendo, dije, ese mismo día entré y empecé a investigar qué aplicaciones hay, qué se puede hacer. Y al siguiente domingo le dije, listo, ya, empecemos una prueba. Hicimos una prueba varios domingos, compré micrófonos, bajé la aplicación, pagué la suscripción de la plataforma, hablé con un par de personas para que hagamos un test y empezamos a traducir. Es diciendo y haciendo. Entonces le doy gracias a Inori porque esto de la traducción es gracias a ella que empezó esto. Y muchos de nosotros no es diciendo y haciendo, es diciendo y no haciendo nada. Decimos y sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos quedamos paralizados. No avanzamos, no seguimos adelante. Es más, se las pongo peor aún, muchas veces ni siquiera es paralizado, muchas veces damos un par de pasitos atrás. Dios quiere que sigas adelante y en vez de seguir adelante lo que hacemos es o paralizados, y cuando nos cansamos de estar en el mismo lugar, en vez de echar para adelante, empezamos a dar pasitos atrás. En nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra relación con Dios, en cualquier tema que tú quieras, empezamos a echar de para atrás. Marcel habló de algo que era el efecto rebote. No sé si lo habló en el taller o si lo habló cuando hablamos con los líderes. Y el efecto rebote es, por ejemplo, alguien que quiera empezar una vida más fit, que empieza a ser más saludable, empieza a hacer dieta, empieza a ir al gimnasio, empieza a hacer ejercicio, empieza a tomar agua, empieza a tener un mejor estilo de vida. Y lo que pasa es que esa persona, si tenía un muy mal estilo de vida antes, cambia y empieza un cambio muy drástico. Y lo que pasa es que después de meses, si vuelve a su estilo de vida antiguo, tiene un efecto rebote, y es que entonces empeora la situación de la que estaba. O sea, si comía medio mal, ahora come peor y se desata y empieza a comer McDonald's, Burger King, Taco Bell. Tremenda propaganda que les hice, ¿no? Yo a veces como Taco Bell, me gusta Taco Bell, pero entonces se desatan, no hacen ejercicio, empiezan a comer más. El efecto rebote, y muchas veces pasa en nuestra vida, cuando no avanzamos, en vez de avanzar, entra el efecto rebote y entonces echamos de para atrás. ¿En qué áreas de tu vida no estás avanzando y de pronto estás echando para atrás? Es hora de que dejes el miedo a un lado y empieces a ir hacia adelante. Algo interesante es que la mayoría de los miedos ni siquiera son reales. ¿Se han puesto a pensar eso? Los miedos que a veces tenemos ni siquiera son reales. No son cosas reales que estén ocurriendo en nuestras vidas. Son escenarios que creamos en nuestra mente para poder responder las preguntas a las que no tenemos respuesta. Eso es realmente el miedo. El miedo son escenarios que creamos en nuestra mente para responder a las preguntas a las que no tenemos respuesta. Creamos películas para intentar recrear las diferentes opciones de lo que puede pasar en mi vida cuando no sé qué es lo que va a pasar. Eso es el miedo realmente. Y estas películas mentales que nos hacemos son súper peligrosas porque nos paralizan y no nos dejan avanzar. ¿A usted no le ha pasado eso? Cuando usted no sabe qué va a pasar, empieza a crear esas películas en su mente. Y va a pasar esto, y se me va a quebrar el negocio, y entonces la gente no va a venir, y entonces voy a perder plata, y entonces voy a quedar la cuenta en cero, y voy a perder mis ahorros, y si pierdo mis ahorros, entonces me toca vender la casa, y vendo la casa, y cuando se dan cuenta están en una película, pero mejor dicho, no, de verdad, para hacer una película de eso. Y entonces son escenarios realmente que no son verdad, y que nunca van a ocurrir, pero que nos paralizan y nos dan miedo.
encontré acá un quote súper interesante de Seneca, un filósofo que dice: a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. La mayoría de nuestro sufrimiento está acá y no en realmente lo que está pasando. Muchas veces cuando tenemos un diagnóstico que nos da un médico de que está pasando esto, nos hacemos la película en la mente, ¿no? Y va a pasar esto y me voy a enfermar y me voy a morir y tal, y mis hijos y mi esposo y qué voy a hacer y tal. Y a lo mejor no pasa nada, a lo mejor es una bobada. Y entonces el sufrimiento que pasamos desde que nos dan el diagnóstico, meses en el procedimiento, es terrible, un sufrimiento en nuestra mente, un miedo que nos paraliza, que nos deja avanzar. Y todo fue en nuestra imaginación, todo fue una película que creamos y nunca ocurrió. Por eso es que a veces sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, y nuestra mente es tremenda cuando le damos rienda suelta. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted se da cuenta y digo, oiga, pero uno mismo cae en cuenta, pero qué video el que me acabo de armar? O sea, terminé pensando en unas vainas rarísimas. ¿Qué es esto? Porque le damos rienda suelta a nuestra mente. Tenemos que empezar a controlar nuestra mente, controlar nuestra mente. Casi todo lo que nos afecta en nuestra mente nos genera ansiedad, y muchas veces eso no pasa. Aquí encontré otro quote. ¿Y saben cómo encontré estos quotes? Adivinen en dónde. A ver si adivinan. No, en TikTok. Estaba en TikTok y me salieron ahí unas frases y dije, uy, tan chévere esto, y las anoté. Alan Watts, que es un filósofo inglés, dijo: ninguna cantidad de ansiedad hace ninguna diferencia en nada de lo que va a suceder. Tú te puedes poner con miedo, estresarte, tener ansiedad, y nunca va a cambiar lo que va a suceder, porque lo que va a suceder va a suceder. Y realmente los que entendemos que Dios está en control de nuestras vidas y de que Dios tiene un plan con nuestras vidas, pues Dios, lo que va a suceder. Y estresarte y sentir miedo y paralizarte no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que te quedas estancado en el mismo lugar. Vamos a quedar estancados en el mismo lugar. Y muchas veces, por estar tan enfocados en estos escenarios o películas que creemos, perdemos o nos desenfocamos de lo que está pasando hoy en el presente. Dios quiere que tú vivas en el hoy, en el presente, lo que Dios tiene para ti hoy. Vamos a ir a Mateo 6:34 y dice así: así que no se preocupen por el mañana, no hagan películas del mañana, no creen videos en sus mentes de lo que va a pasar mañana, no se estresen por mañana, no tengan ansiedad por mañana, no tengan miedo, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Otra versión, la Reina Valera, dice afán. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Lo voy a repetir: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Dios nos está mandando a vivir en el hoy. Vive el hoy, lidia con el hoy, sigue adelante, no te paralices, no te quedes estancado pensando en el pasado o pensando en el presente. Quitar nuestra preocupación del mañana es clave para tener una mente saludable. ¿Quieres tener buena salud mental? No te preocupes por el mañana. La mayoría de problemas en nuestras mentes son preocupaciones por el mañana. Claro, yo estoy hablando de personas que no tienen un desbalance químico en sus cuerpos, ¿no? Estoy hablando de la ansiedad normal que sufrimos todos, del miedo general que sufrimos todos, de las preocupaciones que podemos llegar a tener todos. No te preocupes por el mañana. Vive el hoy. Vive el hoy. Y tengo acá un listado de cosas que creo que son las que más infunden miedo en nuestras vidas y que más nos paralizan. La primera es el no saber, lo estamos hablando. No saber qué va a pasar hoy nos trae estrés, ansiedad y preocupación. El lunes, José, nuestro hermano José Gómez, para los que no lo conocen, es el que estaba acá ahorita dando los anuncios. José, él ya llevaba varios meses, todo este año, haciendo jiu-jitsu. Así que no se metan con José porque ¡pum! Ya saben lo que pasa. José vino haciendo jiu-jitsu por un tiempo y él me invitó, bueno, ya me había invitado varias veces, y este lunes que acaba de pasar fui a una clase de jiu-jitsu con él. Tengo un video y pensé mostrárselos, pero dije no, si ven ese video mi imagen no se recupera de eso. No voy a dejar que vean ese video mío haciendo jiu-jitsu porque no me recupero de esa. El punto es que fui el lunes a la clase con José, súper chévere, me dieron mi gi, mi cinturón, me prestaron uno, estábamos en la clase y empecé a darme cuenta lo complejo que es el jiu-jitsu. Para los que de pronto no saben de artes marciales y piensan que son dos tipos ahí dando vueltas y jalándose, no, eso es una técnica y toca saber tantas cosas. Es un juego de ajedrez. Si yo pongo mi mano acá, tú la pones acá, y si tú la pones acá, entonces yo la paso acá y te cojo el pie y te cojo acá y te cojo acá. Y es un juego de ajedrez de ver quién logra imponer su voluntad sobre la otra persona. Y entonces
cuando estaba en la clase, hicimos como, o sea, luché como contra varios ahí de la clase. Y claro, como yo era nuevo, no sé eso, eran bien buena gente. Es como, no, mira, haz esto, pon la mano acá, jala acá. Y había uno que era cinturón café, creo, café, que es lo antes del negro, o sea, era un duro. Y entonces él me empieza a decir, no, haz esto, pon la mano acá, pon esto. Y empecé a pensar, ¿qué tal si yo de verdad estuviera en una pelea en serio con este tipo? O sea, no me mata. De verdad, literalmente acaba con mi vida. O sea, entonces empecé a pensar, increíble, como me empezó a dar como una ansiedad. Bueno, si pongo la mano acá, ¿será que estoy poniendo la mano donde es? ¿Será que la estoy poniendo como es? ¿Será que estoy haciendo esto? Y claro, es una presión extrema porque se te está yendo el aire, te está doliendo el pie. De hecho, contra uno de los que estaba luchando, me cogió el pie. Tengo la pierna acá inflamada y me quedó morado porque me hizo algo en la pierna. Y claro, yo ahí mismo, I tapped out. Y claro, pero me quedó el dolor en la pierna. Entonces ahora yo pensaba, ¿qué tal la presión de la vida cuando tenemos que tomar decisiones? Y que si hago esto, pasa esto, y si pasa lo otro. Y empecé a darme cuenta de eso. Muchas veces el problema es no saber si estoy haciendo lo correcto, no saber si estoy poniendo la mano donde es, no sé si el paso que voy a dar es el correcto. Y eso causa miedo en nuestras vidas y nos paraliza. Lo segundo que pasa es el ataque. Marcel habló de que las emociones son mensajeros. Cuando algo valioso está siendo atacado, los que estuvieron en el taller lo pudieron ver. Es de que cuando algo valioso en mi vida está siendo atacado, eso causa miedo. Entonces, si tú hoy de pronto te sientes estancado en un área de tu vida, no sé cuál, de pronto en tus finanzas, y llevas 10 años con el mismo trabajo, ganando lo mismo, y dices, me siento estancado, pues preocúpate. Y tienes que pensar, ok, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo valioso que está siendo atacado? ¿Y por qué siento miedo por esta situación? Quizá lo que está siendo atacado en ese momento es tu seguridad y tu comodidad. Estás cómodo en el trabajo que estás, no quieres que eso valioso que es la comodidad tuya sea atacado, entonces sientes miedo. Sentimos miedo cuando algo valioso en nuestras vidas está siendo atacado. Por eso si pierdes tu trabajo, sientes miedo. ¿Por qué? Porque lo valioso que está siendo atacado es tu familia, es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. No poder pagar el mortgage, no poder tener para hacer el mercado, no pagar el daycare de tus hijos, qué sé yo. Algo valioso está siendo atacado. Así que tienes que preguntarte, ¿qué es lo valioso que está siendo atacado? Lo tercero que causa miedo en nuestras vidas y que nos paraliza son los retos. Cuando hay un reto nuevo en nuestra vida, nuevas oportunidades, eso causa miedo y nos paraliza. De hecho, muchas bendiciones que son de parte de Dios para nuestras vidas, las vemos como un reto. ¿Cuántas bendiciones en nuestra vida las hemos visto como algo negativo en nuestra vida y que nos causa temor y que nos paraliza? De pronto esa nueva oportunidad de un trabajo para ti, o esa oportunidad de empezar tu propio negocio, que es una bendición que te está dando Dios, te causa miedo porque te está retando. Y como te reta y como sientes miedo, te paralizas. ¿Cuántos negocios no puede haber aquí? Bendiciones que de pronto tiene Dios para tu vida, pero sigues paralizado y no estás avanzando, no estás siguiendo adelante para lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque es un reto. No sientas miedo por los retos. Lo cuarto que causa temor y que nos paraliza es el desconocimiento. Iba a poner ignorancia, pero sonaba como feo, entonces puse desconocimiento. Pero sí, rayas que somos ignorantes a veces. Somos ignorantes cuando no conocemos la palabra de Dios y no tenemos claro ni quiénes somos ni quién está con nosotros. Y Dios me puso este ejemplo cuando estaba poniendo con este punto, y es, me acordé, no sé por qué me llegó esto, me acordé cuando mi hermano fue por primera vez al colegio a kinder. Yo vivía en Bogotá, nosotros íbamos a un colegio que se llama el San Jorge, el San George. Yo estaba como en tercero, creo, y mi hermano entraba por su primer día de colegio. Y me acuerdo mucho que mi mamá me lo recomendaba, y ten cuidado con tu hermano y acompáñalo y llévalo hasta el salón y quédate con él. Y efectivamente mi hermano llegó seguro al colegio, llegó tranquilo al colegio porque iba con su hermano mayor. Él llegó tranquilo. Y recuerdo que como las 2 primeras semanas del colegio, hubo un día que yo no sé si me enfermé, algo pasó que yo no fui al colegio. Y ese día mi hermano no se sentía seguro, no se sentía tranquilo, se sentía preocupado, ansioso, porque era nuevo en el colegio. Y muchos de nosotros, eso es lo que nos pasa. No tenemos claro con quién estamos, ni quiénes somos en Cristo. Andamos preocupados así como si fuéramos niños chiquitos en nuestro primer día de colegio, con miedo, con temor, con incertidumbre. Y Dios está con nosotros todo el tiempo.
Lo quinto que nos paraliza y que nos da miedo es cuando hay duda en nuestra vida y no le creemos a Dios. ¿Saben cuántos de acá tenemos dudas de cosas que Dios ya nos ha hablado y nos ha dicho? De cosas por acá. Y dudamos de Dios. ¿Y saben que lo que hacemos cuando estamos dudando de Dios? Estamos limitando el poder de Dios. Estamos limitando a Dios. No limites a Dios. Sigue avanzando. No te paralices, no tengas miedo, no limites a Dios. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, Dios está contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cómo es posible que dudemos de un Dios que nos da fuerza, que nos ayuda, que nos sostiene y que está con nosotros en todo momento? ¿Cómo no seguir avanzando en la vida cuando tenemos un Dios que nos está diciendo esto? Él es tu Dios, Él te va a dar fuerza, Él te va a ayudar, te va a sostener en su mano derecha victoriosa y te está diciendo: no tengas miedo, no te paralices, sigue adelante, no te desalientes, sigue adelante, no te desanimes. No lo tengo en los versículos, pero esta mañana me llegó este ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los talentos? ¿Sí? De hecho, en esta versión habla de bolsas de plata. Quiero leerles la última porción y para dar contexto, básicamente hay un amo, tiene 3 siervos, le da a los siervos diferentes cantidades de talentos, se va por un tiempo, regresa al amo y le pregunta a los siervos: bueno, ¿qué hicieron con lo que yo les entregué? Dice talentos, hay otras versiones que dice dinero, bolsas de plata. Y cuando regresa, el primero multiplicó lo que el amo le dio. Lo multiplicó, le dijo: mira, usted me entregó esto, ahora yo te devuelvo el doble. El segundo siervo hizo lo mismo. Le entregaron un poco menos, pero lo que le entregaron lo multiplicó y lo devolvió. Y el tercero, esto es lo que pasa. Eso está en Mateo 25, del 24 al 30, si alguien quiere buscarlo después durante esa semana. Dice: por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Ojo, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Se paralizó, se estancó, lo escondió, no hizo nada por miedo. Lo está diciendo la palabra. El hombre sintió miedo, se paralizó y no hizo nada con lo que el amo le entregó. ¿Qué cosas nos ha entregado Dios a nosotros? Y por miedo y por paralizarnos no hacemos nada con lo que Dios nos entregó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mira, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quiten el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y ojo al versículo 29. A los que usan bien los que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún poco lo que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechina de dientes. Cuando no hacemos nada con lo que Dios nos da, cuando nos paralizamos, cuando enterramos las cosas, es más, cuando nos enterramos como avestruces y metemos nuestra cabeza entre la tierra y nos paralizamos por el miedo, ¿qué puede hacer Dios ahí con nosotros? No puede hacer nada. Dios ya preparó todo para ti. Dios tiene un propósito con tu vida. Tú ya eres una persona bendecida, pero tenemos que avanzar. Tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que seguir avanzando, no podernos paralizar. Aunque la palabra no dice que los 2 primeros sintieron miedo, yo estoy asumiendo y me imaginaré que los 2 primeros siervos sintieron miedo y ansiedad y preocupación. Cogieron un dinero de alguien, ¿sí? De un amo, y tuvieron que invertirlo. Uno cuando hace una inversión no sabe qué va a pasar. Ellos hubieran podido perder ese dinero. Estoy seguro que estos 2 hombres también sintieron ansiedad, miedo, preocupación, pero no permitieron que eso los paralizara como el tercero. El tercero sí se paralizó. El tercero paró, le dio miedo, ansiedad, preocupación y no hizo lo que tenía que hacer. Cuando sentimos miedo y nos paralizamos, no cumplimos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y no avanzamos hacia lo que Dios tiene para nosotros. El miedo nos paraliza. Y realmente el problema no es experimentar problemas de salud mental. El problema es dejar que eso nos detenga y no seguir adelante. Todos en algún punto de nuestras vidas vamos a experimentar algún tema de salud mental. Preocupación, ansiedad, quizá una depresión. Pero no permitas que eso te paralice. No permitas que eso detenga el propósito que Él tiene contigo.
Tú tienes un propósito. Tenemos un Dios que es intencional, que tiene un propósito con nuestras vidas. El miedo divide nuestra mente. No nos permite pensar claro, no nos permite tomar decisiones, nos paraliza. Empezamos a procrastinar y nos volvemos esclavos de la incertidumbre. Ojo, el miedo y la parálisis nos convierten en esclavos de la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Los hijos de Dios sí tenemos seguridad, sí tenemos confianza, sí tenemos certeza, porque estamos seguros en Cristo. Tú estás seguro en Cristo. Quiero que digas, estoy seguro en Cristo. Entonces, ¿por qué somos esclavos de la incertidumbre? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos paralizamos? Sí, es normal que haya momentos donde sentimos miedo. De pronto hacemos un alto, pero no nos paralizamos. Entendemos quiénes somos, entendemos el tipo de Dios que tenemos. Un Dios que nos ama, que nos fortalece, que nos da fuerza, que está en control de nuestras vidas, que tiene un propósito con nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, seguimos avanzando. Somos hijos de Dios y estamos seguros en Cristo. Tenemos que poner el miedo a un lado y la incertidumbre y la ansiedad y la preocupación. Y eso va a requerir un esfuerzo de parte nuestra, porque no va a ser cómodo. Muchas veces es más cómodo y más fácil quedarnos con la incertidumbre, quedarnos paralizados con el miedo. Eso no pasa así nomás. Primera de Pedro 2:21 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es un ejemplo y deben seguir sus pasos. Si Jesús sufrió, ¿qué les hace pensar que nosotros no vamos a sufrir también? Estamos en un mundo caído, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Yo no les vengo a decir que si somos cristianos vamos a tener una vida perfecta, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin problemas económicos, sin crisis en nuestros matrimonios. Sí lo va a haber. Va a haber situaciones difíciles en nuestra vida, pero la promesa que tenemos de Dios es que Él va a estar con nosotros en medio de los procesos que estemos viviendo. Por eso tenemos que seguir adelante y no paralizarnos, porque Dios está contigo, porque tenemos un Dios que nos ama y nos vamos a tener que incomodar. Seguir adelante va a requerir que nos incomodemos, porque va a ir en contra de todos nuestros instintos. Nuestro instinto nos va a decir: quédate paralizado, quédate quieto, siente miedo, no tomes decisiones, no sigas adelante. Y nos va a costar mucho decir: momentico, yo le creo a Dios, yo le creo a Él, aunque mi circunstancia diga lo contrario, yo le creo a Dios y voy a dar un paso adelante, aunque sea incómodo y aunque me duela, y después voy a dar otro paso adelante y voy a seguir avanzando y voy a seguir hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para mí. No podemos dejar que el miedo nos paralice, tenemos que seguir adelante. No podemos permitir que nuestras emociones tomen el control de nuestra vida. Está bien sentir, está bien tener emociones, pero no pueden controlar nuestra vida. Lo contrario, tenemos que controlarlas y usarlas para nuestra ventaja. Lo hablamos en el taller. El miedo tiene un propósito. El miedo es bueno, siempre y cuando no te esté paralizando. Si tú sientes miedo por el negocio que montaste, está bien. ¿Sabes por qué? Porque ese miedo te va a impulsar a levantarte en la mañana y trabajar duro, porque sabes que tienes algo que perder. Como sabes que tienes algo que perder, sientes algo de miedo y le metes duro. Si te da un poquito de miedo perder tu trabajo, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ser un buen empleado y vas a cuidar tu trabajo y vas a llegar a tiempo y vas a hacer lo que tienes que hacer y vas a ser una persona responsable, porque tienes un grado de miedo. El miedo está bien, sentir está bien, tener emociones está bien. Lo que está mal es permitir que esas emociones controlen tu vida. No permitas que el miedo tome control de tu vida y no permita que tu mente descanse y no sigas adelante y te paralice. Aquí tengo otro quote que dice: ningún hombre es libre que no puede controlarse a sí mismo. Y lo dijo Pitágoras. La verdadera libertad es poder tomar control de nuestras emociones y que no nos paralicen. Y aunque las circunstancias y aunque todo sea difícil y complicado, seguir adelante. Dios preparó todo para ti, todo. Tenemos un Dios que es intencional y que tiene un plan con nuestras vidas. Y de pronto hoy puedes tener duda, incredulidad, de pronto no crees lo que estoy diciendo, pero te quiero leer la palabra. En Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. El Dios que creó el sol, que creó la luna, las estrellas, el universo, el mar. El Dios que creó todo con tal perfección, con tanto detalle. Tú eres su obra maestra. ¿Perdón? Somos su obra maestra.
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas, ojo, que preparó para todos nosotros tiempo atrás. Esto nos habla de un Dios que tiene un plan, de un Dios que es intencional. Creó a su obra maestra, a ti, y te creó con un plan, con buenas obras que preparó para ti y para mí tiempo atrás. ¿Por qué estás parado y detenido y paralizado en el mismo lugar? ¿Esperando qué? ¿Confirmación de qué? ¿Respuesta de qué? Dios te preparó y tiene un plan para tu vida, te creó. Sigue adelante, toma control de tu mente, pon todas tus cargas en Dios, descansa en Él. La conclusión de este ciclo o esta serie que hicimos de salud mental es: descansa tu mente. No es que el miedo te robe la paz, no es que el miedo te traiga ansiedad, no es que el miedo te paralice. Descansa tu mente. Tenemos un Dios que nos ama, que eres su creación maestra. Él te ama, Él está contigo. Puedes descansar en Él, puedes poner tu preocupación. No sé qué problema estés atravesando, pero entrégaselo a Él. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Quiero que cerremos con una oración para que cerremos este ciclo de descansa tu mente. Es importante que entendamos hoy que Dios quiere que tú descanses en Él. Que todos esos pensamientos que nos abruman, que mantienen nuestra mente cansada, fatigada, cansada, los pongas y los deposites en Él. Señor, te damos gracias hoy, Padre, porque somos tu obra maestra, porque nos creaste con intencionalidad, porque tienes obras buenas preparadas para nosotros, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque tu palabra dice que todo lo que pasa en nuestras vidas funciona para el bien, para nuestro bien. Te damos gracias por eso, porque aunque nuestros ojos humanos de pronto no lo puedan ver a veces, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un plan, tiene un propósito y sirve para bien. En este momento queremos poner nuestra mente en tus manos, Padre, para que sea una mente, Señor, que pueda descansar en ti. Una mente que esté libre de miedo, de ansiedad, de preocupación, de fatiga, de estrés. Que aunque nos damos la oportunidad a veces de sentir estos sentimientos de miedo, de preocupación, de ansiedad, a veces no sean sentimientos que nos controlen, Padre. Que lo único que nos controle a nosotros sea tu propósito, Señor. Queremos ser una iglesia entendida, que entiende que tiene propósito, que hay plan, y que lo único que nos hace dar un paso más y un paso más y un paso más y seguir adelante eres tú, Señor. Y no es en nuestras fuerzas, no es porque tengamos una mente poderosa, lo contrario, es porque entendemos que somos débiles, y cuando somos débiles podemos ser fuertes en ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el fundamento, que tú eres el todo en nuestras vidas, y que nuestra mente puede descansar en ti, que no tenemos que estar paralizados por el miedo, que cuando estamos contigo el miedo se disipa. Podemos caminar confiados y tranquilos, entendiendo que tenemos un Dios que nos ama y que está en control de nuestra vida en todo momento, en lo bueno, en lo malo y en lo regular. Ayúdanos a tener entendimiento, Padre. Te damos gracias por esta primer serie que hicimos de salud mental, Padre, porque hoy entendemos que podemos descansar nuestra mente en ti, Señor. Te damos gracias también por estos ciclos, este segundo ciclo de grupos de vida, donde vamos a seguir manejando este tema para que podamos seguir teniendo entendimiento de nuestra mente, Padre, y de nuestras emociones. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.